Estamos ante la que fue la última gran defensa frente a la frontera de Portugal, una ciudad que es un verdadero catálogo de palacios y edificios señoriales. Bienvenidos a Ciudad Rodrigo. Esta bonita ciudad salmantina invita al paseo, a conocer sus arcos, sus plazas y sus calles. El recorrido lo iniciamos en la Plaza Mayor, presidida por el edificio del Ayuntamiento del siglo XVI, una joya del Renacimiento, caracterizado por la doble galería de arcos y las dos torres. En la fachada está el escudo imperial de Carlos I. En días laborables se puede acceder al primer piso, desde cuyo balcón se tiene una vista diáfana de toda la plaza, que en las fiestas locales se transforma en coso taurino. Es el punto central de este conjunto histórico salmantino. En uno de los laterales está la casa del Marqués de Cerralbo del siglo XVI, con escudos heráldicos, medallones y dos ventanas en ángulo que solo conservan la columna torsa. Un poco más abajo encontramos el Palacio de la antigua Audiencia y Cárcel, con sus arcos renacentistas del siglo XVI. Ciudad Rodrigo fue una gran fortaleza en los conflictos con Portugal y durante la invasión napoleónica. Así lo recuerda la muralla, un anillo de piedra de más de 2 kilómetros que envuelve la ciudad por completo. Desde esta posición, los cañones controlaban cualquier movimiento que viniera de la frontera. Este adarve fue construido en el siglo XVIII por Juan Martínez Cermeño, el mismo que hizo el castillo de San Ferrán en Figueres. El enlace de ese vídeo lo tenéis en la descripción. En la parte inferior del muro se levanta el monumento a Julián Sánchez, el Charro, guerrillero que luchó en la Guerra de la Independencia. El castillo de Enrique II de Trastámara es otro de sus grandes monumentos. Es del siglo XIV y servía para controlar el paso sobre el río Águeda. Su estilo gótico y sus murallas evocan el convulso pasado medieval de la villa, inmersa en las luchas por el trono de Castilla. En la actualidad, este castillo es Parador Nacional de Turismo, al que ya le hemos dedicado un vídeo, cuyo enlace os dejamos en la descripción como uno de los peores paradores de España. Frente al castillo está esta escultura de granito que representa un berraco. Se estima que fue esculpida por los betones hace más de 2000 años. Está asociada a la protección del ganado o la delimitación de pastos. Como dijimos, Ciudad Rodrigo es una inacabable sucesión de palacios y casas señoriales. Esta es la de los Gómez de Silva, renacentista del siglo XVI. La torre de la Casa de los Chaves del siglo XV, también conocida como la Casa del Cañón, porque se decía que siempre tenía uno listo para ser disparado. El edificio Domínguez Perrino es una sobria construcción de principios del siglo pasado, muestra de las viviendas señoriales y de la elegancia residencial y comercial de la burguesía mirobrigense. Veis ahora la preciosa sede de correos que ocupa la Casa de los Vázquez de principios del siglo XVI. Llama la atención la portada gótica en ángulo. Hace un siglo fue ocupada por María de la Salud Bernaldo de Quirós, la primera mujer aviadora de España. El Hospital de la Pasión se levantó sobre una antigua sinagoga judía. Durante la guerra contra los franceses fue hospital militar, el mismo uso que le dieron los golpistas en la Guerra Civil. Junto al arco de la Puerta del Conde está la plazuela del mismo nombre, una de las más llamativas de Ciudad Rodrigo. Y es que en ella nos encontramos varios edificios de interés como el Palacio del Conde de Alba de Yentes, del siglo XVI y reformado en el XVIII para ser usado como cuartel. El Palacio de los Cornejo, renacentista y con diversos usos a lo largo de sus 5 siglos de historia. Fue hospedaje de personalidades, casa de la tierra y casa de la cultura, que es su utilización en la actualidad. A este edificio se lo conoce también como Palacio de Moctezuma, ya que se relacionaba a sus promotores con descendientes del emperador Mexica. El Palacio de los Ávila y Tiedra, de estilo gótico plateresco, fue propiedad del licenciado Tiedra, alcalde de Ciudad Rodrigo. Destaca por las 2 torres, las ventanas con adornos góticos y la portada con columnas torsas coronadas por leones y un escudo que sostienen unos ángeles. El cuartel de artillería que albergaba las piezas de artillería durante la Guerra de la Independencia. Aquí se arreglaban las armas y se aprovisionaba de pólvora y munición. Más original parece el museo, con una exposición de orinales, bajo el título Artesano y otros utensilios estéticos. Como ya mencionamos, Ciudad Rodrigo es un no parar en belleza arquitectónica. Este es el Palacio de los Miranda, también renacentista, y con los escudos heráldicos de los Miranda, los Robles y los Chaves.
La Casa de los Canónigos, que se restauró tras la invasión napoleónica. Después del siglo XVIII pasó a ser propiedad de los Díez Taravilla y la marquesa de Villa Alcázar. Ahora el turno para el impresionante Palacio de la Marquesa de Cartago. Es uno de los edificios más singulares de la ciudad. Construido a finales del siglo XIX, destaca por su estilo neogótico y por su espectacular fachada, con torres, pináculos y abundante decoración. Fue mandado construir por Concepción Narváez y su esposo. Es evidente de dónde recibe su nombre la Casa de la Cadena. En 1706 este edificio también fue convertido en cuartel. La Casa de los Herrera Maldonado es del siglo XV. En ella se hospedó el rey Juan II en 1432 cuando visitó Ciudad Rodrigo. Por cierto, dinos en los comentarios si ya conoces esta ciudad salmantina, de la que vemos ahora los monumentos religiosos, comenzando por la Catedral de Santa María, una muestra excepcional de su historia medieval. La construcción comenzó a finales del siglo XII y se prolongó durante varios siglos, por lo que en ella se mezclan principalmente los estilos románico y gótico. Destacan sus impresionantes torres y fachadas, el pórtico del Perdón, el claustro y el interior del templo. Además, su ubicación junto a las murallas hace que forme parte de uno de los rincones más emblemáticos de Ciudad Rodrigo. La capilla de Cerralbo fue construida en el siglo XVI por orden del cardenal Francisco Pacheco de Toledo para convertirla en panteón familiar. La iglesia de San Pedro y San Isidoro fue en sus orígenes un templo románico mudéjar de finales del siglo XII o principios del XIII. Muy cerca está la de San Agustín, de estilo gótico y del siglo XVI, en la que destacan los escudos de los Chaves y los Herrera, y también el convento de las franciscanas descalzas, construido por Churriguera. El Palacio Episcopal del siglo XVIII con el escudo de Fray Benito Uría y Valdés. Esta población, con el título de ciudad desde 1472, es una de las más bonitas de la provincia de Salamanca y toda una muestra de riqueza histórica y patrimonial. Ciudad Rodrigo te está esperando por su belleza y buen ambiente, puedes estar seguro de que no te va a defraudar. Antes de dejar el vídeo, no olvides darnos un me gusta y suscribirte para acompañarnos en los próximos destinos. ¡Hasta el siguiente viaje!